Y a raíz de que el presidente del gobierno de nuestro país se tomara unos días para decidir si continuaba al frente del Ejecutivo, mucho se ha hablado en las últimas semanas de los bulos y la desinformación. Es lo que denuncia Pedro Sánchez, que ha sufrido. Él lo califica como la máquina del fango. Hace pocos días, además, España y Estados Unidos han firmado un acuerdo para luchar contra esos bulos. Vamos a hablar de todo ello con Raúl Magallón, que es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿existe esto de la máquina del fango? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un fenómeno global que afecta a la calidad de las democracias, ¿no? El índice de Democracy Index, por ejemplo, señalaba que en 2007 había 28 democracias plenas en el mundo y en la actualidad hay 24. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que en ese sentido es importante tomar determinadas medidas. Y estas medidas, principalmente, más allá del corto plazo, hay que trabajar sobre todo con cuestiones relacionadas con la educación y la alfabetización mediática, ¿no? ¿Y estos bulos, esta desinformación, cómo afectan a las democracias para que ese número se haya reducido? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que decrece y se reduce la confianza en las instituciones y también la confianza en los medios de comunicación, que evidentemente se ha demostrado que son dos pilares fundamentales dentro de lo que tiene que ver con nuestro Estado de Derecho, ¿no? ¿Y qué mensajes, qué bulos son los que circulan para minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones hasta el punto de que se ponga en riesgo la democracia? Bueno, en este sentido ha habido una evolución muy clara, ¿no? Hay un punto de inflexión que es el año 2016, donde se celebran elecciones en Estados Unidos y en el Reino Unido con el referéndum del Brexit, y a partir de ahí lo que hemos visto es un poco que la desinformación, que estaba muy centrada en cuestiones políticas, ha ido evolucionando hacia cuestiones relacionadas con las personas migrantes. Lo vimos también en la pandemia con todo lo que tiene que ver con la ciencia, y en la actualidad también estamos viendo cómo es una herramienta que está siendo utilizada por distintos actores para dividir y también para intentar, en cierta forma, transformar nuestro Estado de Derecho. ¿Esta corriente de creación de bulos, de desinformación, está más fuerte ahora mismo? Bueno, una de las cuestiones es que se ha convertido en una disfunción normalizada, es decir, que ya sabemos que hay muchos actores que están intentando utilizar la desinformación para sus propios intereses. Otro de los cambios quizá más importantes que ha habido, sobre todo desde la invasión rusa en Ucrania, es que la desinformación se ha convertido también en una estrategia geopolítica a nivel internacional, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos viendo es que no solo hay una cuestión de intentar movilizar a posibles simpatizantes, etcétera, sino que también estamos viendo que hay intereses económicos detrás de ello. ¿Y quién está generando más bulos? ¿De dónde están saliendo mayoritariamente esas noticias falsas, por decirlo de alguna manera, porque no son noticias, esa desinformación? Bueno, es evidente que hay una serie de actores políticos que a nivel global están intentando influir en distintos procesos electorales, ¿no? Por una cuestión ideológica. Ahora tenemos elecciones al Parlamento Europeo y probablemente veamos narrativas procedentes del entorno de Rusia que intentan, en cierta forma, socavar la participación y aumentar la división entre los distintos miembros de la Unión Europea, ¿no? Entiendo, profesor, que las redes sociales están jugando un papel fundamental en la difusión de esos bulos. Sí, sí, es evidente que el papel de las redes sociales, el papel de las plataformas es fundamental, entre otras cuestiones, porque es una forma de comunicarnos hoy en día muy importante, ¿no? Y es verdad que las plataformas y las redes sociales hasta ahora no han hecho lo suficiente para intentar mitigar y reducir la desinformación que circula por ellas. ¿Y qué papel están jugando los medios de comunicación? Bueno, en este sentido es importante señalar dos cuestiones. Que la ciudadanía no considera que son el principal problema cuando hablamos de desinformación, pero sí considera que son la principal solución. Que muchas de las cuestiones relacionadas con la desinformación pasan por los medios de comunicación. En este sentido, es importante señalar que se acaba de aprobar el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Y una de las cuestiones fundamentales y que está relacionada con todo lo que hemos hablado es que se exige, se demanda mayor transparencia y rendición de cuentas en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y también con la publicidad institucional. ¿Y esa transparencia, esa rendición de cuentas, cómo puede hacerse?
Bueno, lo que señala el reglamento son varias cuestiones que evidentemente los medios de comunicación tienen que hacer disponible y accesible la titularidad de esos medios, quién está detrás, posibles conflictos de intereses, etcétera, etcétera. E incluso si cuestiones relativas a actualidad o a contenidos que emiten, todo lo que tiene que ver con contenidos patrocinados. Y por parte de los estados y en concreto de España, es evidente que necesitamos modificar la ley de publicidad institucional, que es una ley de 2005 que ha quedado completamente obsoleta en este sentido. Eso es lo que ha planteado el presidente Sánchez. Ha hablado de esa regeneración democrática, de ese control, esa lucha contra los bulos y apuntaba él a la posibilidad de revisar la inversión publicitaria en los medios que recurren a los bulos, que les dan cabida. ¿Usted cómo ve esto? Bueno, en este sentido yo creo que debemos recordar que la la FAPE, la Federación de Periodistas, tiene una comisión de quejas donde cualquier ciudadano, si se ve afectado por alguna información errónea, puede acudir a ella, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que los dictámenes que hace la FAPE luego no son publicados por estos medios implicados. En ese sentido es uno de los elementos que habría que cambiar. Y por otra parte, hay que tener mucho cuidado con el intento de regular la libertad de expresión y de información, porque lo que hemos visto a nivel global es que en muchos países, apelando a leyes anti-fake news, lo que se ha acabado haciendo es limitar la libertad de expresión y de información de periodistas, activistas, opositores, etcétera. ¿Y esto cómo se puede regular sin sobrepasar esa línea entre cierto control y la censura, sin pues obstaculizar la libertad de expresión? ¿Qué es lo que plantea usted? Porque creo que forma parte de un grupo que está desarrollando o intentando desarrollar una estrategia nacional para la lucha contra los bulos. Sí, bueno, nosotros consideramos que la principal medida es la educación. Piense usted que en España nuestros adolescentes pasan en los institutos unas 1.054 horas anuales en clase, ¿no? Mientras que el consumo medio de contenidos digitales, que es 3-4 horas, implicaría unas 1.460 horas. ¿Qué significa esto? Que evidentemente la escuela y el instituto siguen siendo fundamentales en la formación de valores, pero está claro que las redes sociales también lo son. Y en este sentido necesitamos incorporar al currículum académico, a los institutos, a las escuelas e incluso a las universidades asignaturas relacionadas con la educación alfabética, la educación mediática, algorítmica, etcétera, ¿no? Es fundamental porque es la principal puerta de entrada para intentar solucionar todo esto. Y una última cuestión muy breve, entonces, es que nos falta algo de criterio. Sí, sí, es evidente que es uno de los elementos fundamentales, sobre todo si pensamos en esto más allá del corto plazo, ¿no? Evidentemente de los ciclos de actualidad. Lo que tenemos que intentar es buscar respuestas a medio y a largo plazo que, entre otras cuestiones, nos hagan ciudadanos más críticos, pero también más confiados en el sistema en el que vivimos y que, por otra parte, nos permita establecer esos mecanismos de defensa frente a aquellos actores que intentan socavar nuestra democracia, ¿no? Pues Raúl Magallón, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.